Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da este privilegio de reunirnos por estos medios con el propósito de estudiar su palabra. Estamos agradecidos con el Señor. El Señor ha sido bueno. Tenemos siempre una razón para alabar al Señor, para glorificar su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida a los hermanos que están integrándose para compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, esperando que este estudio sea de bendición. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. La semana pasada nosotros estudiamos la segunda parte del capítulo 13 y en la primera parte del capítulo 13 habíamos visto que una bestia salió del mar y hablamos acerca de esta bestia siendo identificado como el anticristo. Y vimos la segunda parte que luego en la segunda parte del capítulo 13 vimos otra bestia que sale de la tierra. Identificamos a esta bestia como el falso profeta, aquel que promoverá la agenda del anticristo, aquel que surgirá en medio de un caos mundial, en medio de una confusión mundial, y se aprovechará del caos y la confusión del mundo y dirigirá al mundo a dar alabanza al anticristo. Estará dando respuestas para los problemas de la humanidad, estará haciendo milagros falsos, prodigios falsos, y convencerá al mundo a que dirija su adoración al anticristo, llevándolos al fin a ser una imagen del anticristo. Vimos que el anticristo recibirá una herida mortal que sería sanada, y después de eso utilizará este evento de esta falsa resurrección del anticristo para dirigir la adoración a esta imagen, estableciendo un sistema de adoración, estableciendo la marca de la bestia, que significará que la persona se alianza con la bestia, que da adoración al anticristo, y será un sistema económico donde no se podrá ni comprar, no se podrá vender, no se podrá trabajar, no se tendrá sustento, no se tendrá hogar, al menos que la persona elija aliarse con el anticristo. Y en medio de eso nosotros fue que nos quedamos la semana pasada. Vamos a seguir el estudio de Apocalipsis en el capítulo 14 en el día de hoy, y vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios la primera parte de este capítulo, que es del versículo 1 al versículo 13. Para empezar el estudio vamos a leer primero los primeros 5 versículos de Apocalipsis capítulo 14. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Dios mío, que vamos a estudiar tu palabra, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Dios mío. Nos guíe, Señor, dependemos de tu dirección, de tu presencia en medio nuestro, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo por medio de tu palabra, que tú fortalezcas a tu pueblo por medio de tu palabra. Y si en medio de nosotros se encuentra alguien o alguien escucha este mensaje, Padre Santo, que no ha dado tu vida a ti, Padre Santo, te pedimos que llegue al arrepentimiento para salvación de su alma, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros vimos anteriormente en el capítulo 13 que el mundo estaba en un caos total. Luego del arrebatamiento hubieron eventos, terremotos, fuegos, pestes,
que hicieron daño a la tierra. Y en medio de todo eso surge el anticristo y las cosas van a seguir empeorando. Pero ahora que vemos este capítulo 14, hace un contraste completo y total. Porque en el capítulo 13 habíamos visto dos bestias. Pero ahora nosotros vemos el contraste de las dos bestias. Ahora vemos al Cordero de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Al Cordero de Dios en el monte de Sión y acompañado por los 144,000. Un evento muy especial. Esta es una visión que Juan está viendo y existe diferencia de pensamiento acerca de en qué momento está sucediendo esto. Lo que sí sabemos es que esto no está sucediendo en un orden cronológico. No puede estar sucediendo en un orden cronológico, pero nos está dando un anticipo de lo que sucede, anticipo de lo que sucederá después. Nos está dando un anticipo de lo que vamos a ver, ya sea en el retorno del Señor o ya sea un evento que nos está mostrando de una alabanza, de una adoración celestial. Existen diferencias. Sabemos que eso no va a suceder, pero es como que fue tanto lo que sucedió en el capítulo 13 que ahora estamos recibiendo un alivio. Ahora se nos están mostrando las cosas del fin. Ahora se nos está mostrando el retorno del Señor Jesucristo, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, hablando acerca de lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron acerca de que el Señor, de que el Cordero de Dios, de que el Mesías reinará desde Sión, desde el monte de Sión, desde Jerusalén, reinará el Señor Jesucristo, dándonos este anticipo. Y lo vemos acompañado de estos 144,000. Hay otras personas que han dicho que estos 144,000 no son los mismos 144,000 que habíamos visto en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Yo no veo razón para decir que estos no son los mismos 144,000. Yo creo que estos son los mismos 144,000 judíos que habíamos conocido en Apocalipsis capítulo 7 anteriormente, que lo habíamos descrito y lo habíamos, que Juan había visto que eran 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. En aquel momento nosotros habíamos visto que Satanás cayó como una estrella. Es una estrella, dice que cayó del cielo, pero lo describimos como Satanás. Cayó del cielo a la tierra y se le dieron las llaves del abismo. Y Satanás con la llave del abismo abrió el infierno y siendo demonio que estaba encadenado, encerrado, salió para hacer daño. Y hubieron unas criaturas muy específicas que se nos dijeron que salieron, que eran como langostas, que tenían aguijones y picadas como de escorpiones. Y a estas langostas que tenían picadas de escorpiones se le dio autoridad para hacer daño a los hombres. Aquellos que han experimentado picadas de escorpiones describen eso como un dolor inmenso. Y estos demonios que están en forma de langosta van a estar haciendo daño a los hombres. Pero se le pusieron restricciones. Se le pusieron restricciones de que no podían hacer daño a los que tenían la marca de Dios en su frente. A los 144,000 hombres que estaban sellados por Dios no pueden ser heridos por estos juicios que vienen sobre la tierra. Como dijimos, estos son 12,000 hombres de cada una de las tribus de Israel. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos ejemplos de situaciones como estos 144,000. Estos 144,000 hombres van a estar en medio de la gran tribulación. Van a estar cuando el juicio de Dios va a estar cayendo sobre la tierra, pero van a ser preservados, van a ser librados en medio de este juicio de Dios, van a ser preservados, van a ser librados del juicio de Dios que va a caer sobre la tierra. Vemos aquí cuán poderoso es el Dios que nosotros le servimos. Que en medio de la tribulación, que van a estar cayendo cosas del cielo, que van a estar sucediendo terremotos, que van a estar sucediendo muchas cosas, estos 144,000 van a ser librados de esto. Y en el Antiguo Testamento hay una situación que se asemeja mucho. Cuando en la Biblia hay algo que se asemeja, que se compara, es algo que se le llama bíblicamente una tipología o un tipo. Y en el caso de Noé yo veo una tipología de lo que es estos 144,000 sellados que van a pasar por la tribulación, pero no van a ser tocados por la tribulación. En el caso de Noé,
Noé vivió en un tiempo donde la maldad reinaba en el mundo, donde la palabra de Dios dice que cada designio y pensamiento del hombre era hacia el mal. Y por eso Dios dijo que iba a destruir la humanidad de aquel tiempo. Sin embargo, hubo solamente un hombre justo, que fue Noé. Y el Dios le ordenó a Noé a construir un arca. Noé construyó el arca y entró al arca Noé, sus familiares, y entraron también los animales. Y cuando Noé, sus familiares y los animales entraron al arca, la Biblia dice que Dios cerró la puerta y entonces vino juicio. Noé fue librado porque fue sellado por Dios dentro del arca. Noé no fue librado de la hora de la tribulación. Noé pasó por la hora de prueba, pasó por la hora de tribulación, sin ser tocado por la prueba, sin ser tocado por la tribulación. Y así sucederá en el caso de estos 144,000. Y es muy interesante en el caso de esta comparación de Noé. ¿Por qué? Porque 3 generaciones antes de Noé, el bisabuelo de Noé, la Biblia nos dice que fue un personaje de nombre Enoc. Y la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios, pero Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea que Dios se lo llevó, ascendió al cielo antes de que viniera juicio hacia la tierra. Y así sucederá también con el pueblo de Cristo. Así también sucederá con la iglesia. La iglesia será quitada antes que venga el juicio de Dios sobre la tierra. Pero estos 144,000 sí van a experimentar el tiempo de la tribulación sin ser tocados por la tribulación. Al final de la tribulación, vemos que Jesús y cada uno de estos 144,000 judíos que vimos anteriormente están en el monte Sión. El Señor le dio a ellos el sello de su protección. Lo habíamos visto al comienzo de la tribulación, que fueron sellados con el nombre del Padre, el nombre del Hijo en sus frentes, para no ser tocados. Y están en el monte Sión. Esto es una reunión gloriosa donde se está reuniendo el pueblo de Cristo con el Señor. Él va a reinar desde el monte Sión. Él va a descender y de allí nosotros en algún momento vamos a compartir también con los redimidos. Este grupo es muy interesante porque fue un grupo que fue separado, fue sellado en el momento de corrupción máxima en la historia de la humanidad. En el momento donde, así como en el tiempo de Noé, todo designio del ser humano y el pensamiento del ser humano va a ser el mal. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios va a tener un pueblo reservado, un pueblo que se ha guardado, un pueblo que no se ha contaminado, un pueblo que proclamará la verdad del evangelio. Entonces vemos que también dice que Juan vio y escuchó una gran voz del cielo y también oyó cantantes interpretando un cántico nuevo delante del trono de Dios. Este es un cántico nuevo, es un cántico personal. ¿Por qué decimos que es un cántico personal? Porque dice la palabra de Dios que es un cántico que las otras personas no pueden aprendérselo. No pueden aprendérselo porque es un cántico personal. Es un cántico que tiene que ver con la experiencia que ellos han vivido, con lo que Dios ha hecho por ellos. Y este cántico personal, yo creo que cada uno de nosotros debe tener un cántico personal. Cada uno de nosotros debe tener un cántico en nuestra boca cuando nosotros entendemos y miramos y sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. De nuestra boca debe salir una alabanza, debe salir un gloria a Dios, debe salir las grandezas que Dios ha hecho por nosotros.
cómo Dios nos ha sacado de situaciones, cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos sacó del fango cenagoso y nos ha llevado a su gloria admirable. Nos ha dado promesa donde no teníamos esperanza, nos ha dado esperanza. Debemos de tener siempre un cántico, una alabanza en nuestra boca. Y eso es lo que está sucediendo con estos 144,000 que han sido librados por Dios, que la mano de Dios ha estado con ellos, que han sido sellados con el sello de Dios. Ellos tienen una alabanza que solamente ellos pueden aprenderla, porque se trata de su experiencia personal, y cada uno de nosotros ha tenido una experiencia personal con Dios y debemos de tener un cántico en nuestra boca. Alguien que a mí me llama mucho la atención es un personaje bíblico, y es el personaje bíblico de David. David tuvo muchas experiencias con Dios y muchas circunstancias en las cuales Dios lo salvó de la muerte, en las cuales David tenía todas las de perder, tenía a sus enemigos persiguiéndolo, y Dios intervino para salvarlo. Y él entendió en cada una de estas circunstancias que la mano de Dios estuvo con él, que la mano de Dios lo protegió, lo salvó, y él escribió acerca de sus cánticos personales y nos lo dejó en el libro de los Salmos para que nosotros nos gozáramos con los salmos de David. Y uno de estos salmos que David escribió, que me llama mucho la atención acerca de la experiencia personal de David, es el Salmo 34. Y en el Salmo 34 escribió David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Invita a los demás, engrandecer a Jehová conmigo. Dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios. Y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y los invita entonces, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Cada uno de nosotros, así como David, debemos de tener una alabanza en nuestra boca, como los 144,000, debemos de tener una alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros, por quién es Dios y por lo que ha hecho por nosotros. Dios no solo mantiene milagrosamente a estos 144,000 a salvo durante los horrores de la tribulación, sino que ellos también se mantienen puros. Vemos que Juan los llama a ellos vírgenes, no contaminados con mujeres. Esto no quiere decir de ninguna manera que las mujeres son impuras, ni que el acto íntimo del matrimonio sea impuro. Algunos comentaristas sugieren acerca de esta descripción, sugieren que la adoración del anticristo seguirá el patrón de muchas sectas y muchos cultos antiguos y modernos, que incluyen como parte de sus adoraciones, como parte de sus fiestas, incluyen fiestas sexuales. Estos 144,000 se mantendrán alejados del sistema de adoración depravado de la bestia y por lo tanto no se involucrarán en la promiscuidad sexual que caracteriza ese culto. Otra forma de entender también este versículo es que Juan podría estar refiriéndose acerca de la virginidad de estos 144,000 a la relación, a la pureza espiritual de estos hombres. El Antiguo Testamento incluso se refirió hacia Israel como la Virgen, como la hija de Sión, hablando acerca de la condición de pureza que Dios quiere de su pueblo. Y Pablo, retomando lo que Dios habló acerca de Israel, habló en dirección a la iglesia y la pureza que Dios quiere de su iglesia. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura
a Cristo. Sea cual sea la naturaleza exacta de la afirmación de estos 144,000 como vírgenes, podemos saber con certeza que no estarán involucrados con el sistema de adoración satánico de la bestia. Permanecerán puros, permanecerán sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Juan llama a estos 144,000 primicias para Dios y para el Cordero. Cada año cuando se llegaba el tiempo de la cosecha en Israel, los israelitas tomaban los primeros frutos, tomaban lo mejor de la cosecha, de las frutas, de los vegetales, de los granos, para ofrecérselo a Dios, para dárselo a Dios, reconociendo que la tierra le diera fruto se debía a la bendición de Dios hacia ellos, y llamaban a esto las primicias, lo que ellos daban a Dios, dando lo mejor. Estos 144,000 son las primeras personas salvadas durante la tribulación. Son salvos, sellados, y son personas que proclamarán el nombre de Dios y van a ayudar a otros, a conducir a otros a conocer al Señor para salvación de sus almas también. O sea, van a ser instrumentos de Dios durante la tribulación. Son sin mancha, no tienen mentira en su boca, no engañan, sino que testifican de la verdad. Dios, como dijimos, lo tomará de un mundo de pecado, de un mundo de corrupción, y redimirá a estos 144,000 hombres que van a ser transformados y se convertirán en primicias para Dios. Es interesante porque hay sectas que se autodenominan a ellos mismos como los 144,000. Hay sectas, aquellas que van tocando las puertas, que ustedes lo conocen, que ellos se autodenominan como los 144,000, tal vez tratando de crear o autorizarse o querer tener algún tipo más de importancia que los demás. Se autodenominan como los 144,000. Pero de mi parte, yo no quiero ser parte de los 144,000. Yo no quisiera ser parte de los 144,000, porque los 144,000 van a estar en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Aunque van a ser protegidos por la mano de Dios, lo que ellos van a ver no va a ser fácil. Lo que ellos van a vivir no va a ser algo fácil. Ellos van a estar en la tierra durante el tiempo de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Los 144,000. Nosotros tenemos promesas más gloriosas. Nosotros tenemos promesas más grandiosas, porque nosotros vamos a ser sacados antes de que venga la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios cumplirá su promesa a la iglesia. Dios cumplirá su promesa a la iglesia. Las promesas de Dios no fallan. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y Dios tiene una inversión hecha en nosotros. Tiene una inversión hecha en nosotros. Ya Él nos separó para sí mismo. Ya Él hizo un pago inicial, pero un pago inicial que es un pago completo también. Es un pago inicial, pero es un pago completo. Dios nos puso en layaway, pero nos pagó completamente. Y estamos en la tienda con el nombre de Dios, el sello de Dios, diciendo que fuimos pagados, fuimos comprados y estamos esperando que ser recogidos. Estamos esperando porque Él regrese y entre a la tienda y nos pida y nos recoja. Y ese será el momento en que ascenderemos a la presencia del Señor y Él regrese por su iglesia en el arrebatamiento. Nosotros recibimos la marca, el sello del Espíritu Santo de Dios y fuimos sellados, fuimos marcados. Y Él regresará por nosotros. Él tiene una inversión en nosotros, porque no fuimos comprados por cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nosotros fuimos sellados
con el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que cuando suene la trompeta, solamente aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a ser levantados hacia las nubes y estaremos siempre con el Señor. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, Dios quiere hacerte su hijo en el día de hoy. Él quiere sellarte con tu Espíritu Santo. De eso se trata el evangelio. Dios quiere cambiar tu vida. Dios cambiará tu vida si tan solo le das una oportunidad. Dios puede hacer cosas nuevas. Dios puede quitar esos viejos hábitos. Dios puede romper las ataduras que tienes. Dios puede quitar el pecado de tu vida. Dios puede cambiar tu propia naturaleza y darte un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón conforme a la voluntad de Dios. Él quiere hacerlo contigo en el día de hoy. Dios está listo para poner su marca en ti en el día de hoy, sellarte con el Espíritu Santo de Dios, escribir tu nombre en el libro de la vida. Él está listo para hacerlo hoy si tú das tu vida a Cristo. No retrases esta oportunidad que Dios te brinda. Él quiere hacerlo. Él está listo ahora. A estos 144,000 se le dará el sello de Dios como propiedad de Dios. Y Él puede poner ese sello en ti en el día de hoy. El sello del Espíritu Santo. Para que formes parte del cuerpo de Cristo. Para que goces de las promesas que Dios tiene. Que son exclusivas solamente y únicamente para la iglesia. Él puede hacerte parte del cuerpo de Cristo si tú das tu vida a Cristo en el día de hoy. Vemos el versículo 6 al versículo 11. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dad gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Durante la tribulación, Dios enviará 3 ángeles para dar un mensaje especial al mundo, un mensaje muy importante para el mundo. Estos ángeles van a traer la palabra de Dios, el mensaje de Dios a la tierra, al mundo. El primer ángel dice que anunció el evangelio eterno. Algunas personas tratan de hacer diferencia entre el evangelio eterno y el evangelio de salvación, pero no hay 2 evangelios. Existe un solo evangelio. Evangelios son las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas tienen un nombre, y el nombre de las buenas nuevas es Jesús. Es Jesús. Las buenas nuevas del evangelio es que no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. La buena nueva es que vino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el que confiese su nombre y cree en su corazón que Dios
y que Cristo murió y que resucitó de los muertos, será salvo. Esas son las buenas nuevas de salvación. No existe más de un evangelio. No existen varias formas de salvación. Hay un solo nombre, hay un solo camino, y ese nombre y ese camino se llama Jesús. Es el único camino. Y este es el anuncio del ángel. El anuncio del ángel puede ser que se esté refiriendo, incluso cuando esté sucediendo este evento, puede ser que se esté cumpliendo el anuncio que dijo Jesús que sucedería antes de su retorno en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14, cuando el Señor dijo: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es muy posible que se esté cumpliendo esa palabra con la proclamación del evangelio de parte de los ángeles desde el cielo. La palabra que se traduce como naciones aquí es etnos. De lo que nosotros tenemos es la palabra que se usa para grupo étnico. O sea que durante este tiempo, cada tribu, lengua, nación, lenguaje, cada rincón de la tierra podrá escuchar el evangelio que está siendo proclamado por un ángel en su propio idioma, en su propio lenguaje. Y dice el Señor que después que el evangelio sea proclamado a todo el mundo, a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero vemos cómo el Señor, cómo Dios hace el esfuerzo de que este evangelio, de que esta palabra llegue de alguna manera a todo rincón de la tierra, porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Lo que está en el corazón de Dios es la salvación de su creación, la salvación de la humanidad. En el corazón de Dios lo que está es que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Él va a enviar un ángel en los días peores sobre la tierra para que anuncie el evangelio hacia toda lengua, toda tribu, toda nación, para presentar este mensaje de salvación, para proclamar el nombre de Jesucristo. El segundo ángel que vemos aquí no estará predicando el evangelio, sino que estará pronunciando un juicio sobre Babilonia. Babilonia representa un sistema político. Babilonia representa un sistema religioso. Y lo que representa Babilonia no vamos a estar tocándolo en el día de hoy, porque vamos a tocar acerca de lo que sucederá con Babilonia y la representación de Babilonia cuando estemos estudiando posteriormente el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vemos el tercer ángel proclama condenación eterna al que no se arrepiente. Proclama que todos los que adoren al anticristo serán condenados eternamente. Proclama cuál es el destino de aquellos que rechacen a Jesucristo durante la tribulación, que es el mismo destino de quien rechace a Jesucristo durante todo el tiempo. Todo el que rechace a Jesucristo va a parar en el infierno. Este ángel aclara varias falsas enseñanzas que se proclaman en el día de hoy. Va a refutar la enseñanza que dice que el infierno no es real, como muchos dicen en el día de hoy. Va a refutar la enseñanza de que el infierno no es eterno. Va a refutar la enseñanza de que el infierno es solamente algo simbólico que representa cosas que son desagradables. No. Va a refutar todas estas ideas porque el infierno es real. El infierno es eterno. Y quien más habló acerca del infierno y de la condenación eterna incluso fue el Señor Jesús. Y el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 41, dijo acerca de aquellos que mueran sin salvación y las palabras que van a recibir de Él son: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor dijo que era fuego. El Señor dijo que era eterno. El Señor describió el infierno como un lugar que el fuego nunca se apaga, donde el gusano no muere, donde habrá el lloro y el crujir de dientes. Y esto es lo que está anunciando el ángel. El ángel dice: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, expresando acerca de la eternidad de la condenación, que cuando una persona parte de este mundo sin Cristo, su eternidad está sellada. No tiene más oportunidad. Y dice: y no tienen reposo
de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y en nadie que reciba la marca de su nombre. El infierno es un lugar real, es un sitio real, y Cristo murió para evitar que nosotros fuéramos allí, para que nadie se pierda. Todo el mundo que se pierde por su propia voluntad, se pierde por rechazar el plan de salvación que Dios nos ha ofrecido, que creyendo en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener salvación. Dice el versículo 12 y el 13, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay un enorme contraste cuando nosotros vemos el destino de los seguidores de la bestia y el destino final de los que mueren en el Señor. Los seguidores de la bestia dijimos que serán atormentados por los siglos de los siglos, de acuerdo al anuncio que da este ángel. No van a poder disfrutar jamás de descanso. En cambio, los que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos. Durante la tribulación, los creyentes pueden ser que tengan que pagar con sus vidas el precio máximo por no negar el nombre de Cristo. Pero viendo las cosas desde una perspectiva eterna, el Señor los llama bienaventurados. Porque aunque pierdan su vida, van a ganar la eternidad con Cristo. Esto suena extraño, que nos estén diciendo bienaventurados los muertos. Pero estos muertos son santos, murieron en el Señor. Conocerán la bendición de Dios, porque el Señor no solamente preservará a estos 144,000, también continuará la promesa, y todo aquel que pierda su vida por seguir a Cristo, la ganará. O sea que todo aquel que, aunque sea perseguido, aunque sea martirizado y pierda su vida por seguir a Cristo, va a ganar o va a tener un destino eterno con el Señor, va a descansar de sus labores, dice. Y el apóstol Pablo también nos describió cuál es el destino y el descanso de aquel que parte con Cristo. Dice que el estar ausente de este cuerpo es estar presente, estar en la presencia del Señor. El mundo ve en la muerte una separación eterna. El mundo en la muerte ve lágrimas, ve sufrimiento. Pero nosotros, como dice la palabra, como el apóstol Pablo exhortó a los tesalonicenses, dice que nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza, sabiendo que aquel gran día en que Cristo regrese por su iglesia, que los muertos en Cristo, aquellos que se nos adelantaron, dice que resucitarán, que serán levantados primero y luego nosotros entonces nos reuniremos con ellos en las nubes y estaremos por siempre con el Señor. Sabiendo que nuestros hermanos se nos antecedieron, sabiendo que ellos están en la presencia del Señor, sabiendo quien que partió con Cristo ya triunfó. A nosotros nos toca seguir sus pasos, a nosotros nos toca perseverar hasta el fin para que un día nosotros también podamos tener nuestra recompensa, nosotros también podamos estar en la presencia del Señor, donde ya no hay llanto, donde no hay tribulación, donde no hay sufrimiento, donde el Señor enjugará cada lágrima, donde nosotros estaremos de allí en adelante siempre con el Señor. Y algo muy interesante es que eso es lo que está en el corazón de Dios. Eso es lo que está. El Señor expresó que Él quiere que donde Él está, que nosotros también estemos. Y nos exhorta a que sigamos el camino, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Así que perseveremos hasta el fin. Seamos fieles al Señor hasta el fin, y un día también nosotros podamos estar en la presencia del Señor, como vemos estos 144,000 al final de su trayectoria, después de haber sido fieles al Señor durante un tiempo difícil en el mundo. Lo vemos que están con el Cordero cantando un cántico de alabanza, un cántico nuevo al Señor. Hasta aquí este estudio de Apocalipsis capítulo 14 del versículo 1 al 13, esperando
que haya sido de bendición para todos que han estado compartiendo con nosotros, invitándolos a que compartan con nosotros la próxima semana el estudio de la palabra. Con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando del versículo 14 de Apocalipsis 14 al final del capítulo. Así que le exhorto que lo estudiemos de antemano para cuando nos reunamos sea un estudio de bendición. Dios le continúe bendiciendo.